Hola, mi nombre es Jason. Y mi nombre es Noriana. Y bienvenidos a nuestro canal. En el día de hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante. No añadir nuestras buenas intenciones a ninguna prédica. Y añadir tus buenas intenciones a la prédica. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué están hablando ustedes? ¿Cómo es eso? Podemos ver en la Biblia, en Mateo capítulo 18, que dice que si tu hermano peca contra ti, ve y arrepéntete tú solo con él aparte. Si no te oyeres, gana a tu hermano. Y si no te oyere, ve y busca a los testigos. La Biblia da instrucciones súper claras. Paso número 1, hablar con él en privado. Paso número 2, llevar a 2 testigos. Y si no te hace caso, paso número 3, decírselo frente a la congregación. Hoy vemos en las congregaciones que esto es casi inexistente. No aplican esto, sino que agarran y empiezan a hacer las cosas de una manera que está mal. Hay algunos que agarran y directamente van a Facebook y envían, como dicen, toda la información por ahí y empiezan a lanzar punta. Pero hay otros que toman un método que es bastante destructivo y es el que venimos hablando, no le añadas tus buenas intenciones a la prédica. Y decimos que son buenas intenciones porque tenemos mucha fe. Tenemos mucha fe de que todas las personas no lo hacen con mala intención, aunque sabemos que hay un cierto porcentaje que sí. Lamentablemente hay muchos pastores que cuando tienen algo que decir al pueblo de Dios, en vez de tomar, como dice la palabra, los pasos necesarios, terminan creando prédicas específicas sobre un tema específico y básicamente se viene viendo algo así como eso. Ahora vamos a leer un versículo bíblico que se encuentra en Hechos capítulo 12, versículos del 21 al 22, y se ajusta bastante a esto que estamos hablando. Vamos a ver lo que dice. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo clamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Bueno, podemos darnos cuenta que aún en aquel tiempo la gente estaba interesada en escuchar la palabra de Dios y no una palabra que fue manipulada y nació en el corazón de una persona para lograr un propósito que no es el propósito de Dios. Una de las cosas bastante interesantes es que el propio pueblo desea palabra de Dios, pero lo que Herodes quería decir era simplemente su voluntad. A veces esto ocurre, y cuando esto ocurre vemos que empezamos a ver en las iglesias panoramas algo así como este. Así como estas mujeres que de repente llegan a la iglesia con esta falda que son muy pegaditas, ¿verdad, hermana fulanita? ¿Verdad que...? No haga eso. O de repente si ven que una hermana usa pantalón y ellos no están de acuerdo en que usa pantalón, en vez de ir y hablar con la hermana: oye, hermana, no nos parece que sea correcto eso que está, su forma de vestirse, no, van y hacen una prédica para comunicarle a la hermana que no debe utilizar pantalón. Igual que hay temas como el diezmo, hay temas como la economía en la iglesia, hay temas sobre las ofrendas, hay temas sobre muchas cosas. Y muchas veces ocurre que en vez de ser necesariamente algo que envió el Espíritu Santo, estás predicando sobre algo que te dijo el tesorero. Entonces, te lo vuelvo a decir, no le agregues tus buenas intenciones a la prédica. Hay un testimonio que no voy a nombrar quién fue ni nada, solamente contar la historia como para que tengan la referencia, de un hermano que él estuvo en la congregación y dieron un estudio en el cual él no estuvo de acuerdo con el estudio que dieron. Entonces él agarró y se fue, habló con su esposa y llegaron a la resolución de hacer un estudio para contrarrestar el primer estudio que se había dado. Entonces él agarró, oró, estudió su tema y cuando fue a la congregación a dar su estudio, queriendo contradecir el estudio del hermano que anteriormente, lo que hizo fue quedar mal realmente, porque su estudio con lo que él daba, lo único que hizo fue exponer a la mujer por encima del hombre, y todos los hermanos en la iglesia en aquel momento quedaron como sorprendidos porque nunca se esperaron que él diera un estudio así, y lamentablemente ninguno fue y le dijo nada. Pero el punto fue que lo que él hizo estuvo mal. También cabe destacar que cuando se le agregan estas buenas intenciones, nace del corazón del hombre. Y muchas veces vienen con ira, celos, envidia, disensiones, en las obras de la carne y no las del espíritu. Es importante entender
que la Biblia dice que engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Esto habla de que aunque nosotros tengamos muchas buenas intenciones, nosotros tenemos que buscar la manera de que sea el Espíritu Santo quien nos dirija. Y tal vez ustedes piensen, Ay, hermana, para que yo sentí en el espíritu decirle a la hermana, qué sé yo, que está usando una marca de labios, una marca de lápiz labial que probablemente es robada. Hermano, si su prédica viene del Facebook, de la palabra de otro hermano, o de algo que ocurrió en la iglesia, usted está predicando chismo profecía, no está predicando la verdad de Cristo. Es importante también entender que cuando no hacemos lo de Dios, sino que hacemos lo que queremos nosotros, como vamos a poner nuestras intenciones en un mensaje, en el pueblo no hay edificación. Y muchas veces esto trae heridas, divisiones, contenciones. Muchas personas han sido golpeadas por esto. Y además, que el no hacer lo de Dios y hacer lo que nosotros queremos nos trae consecuencias. Un claro ejemplo lo encontramos en la historia de Saúl, cuando desobedeció a Dios. Voy a leer unos versículos y después les comentamos al respecto. Dice: y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas, mas el pueblo que mueve del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: se complace tanto en Jehová en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Básicamente lo que sucedió en ese pasaje fue que el Señor, por medio de Samuel, le dio unas instrucciones específicas a Saúl sobre que no debía quedarse con nada del botín de los enemigos. Sin embargo, el pueblo quería simplemente hacer lo que le daba la gana, y Saúl fue y los escuchó y terminó haciendo exactamente lo que Dios le dijo que no hiciera: no tomar del botín. Pero Saúl creía que lo estaba haciendo muy bien, porque simplemente él dijo: bueno, yo voy a agarrar y me voy a llevar todo el botín, pero se lo voy a dar a Dios. No, así no funciona. No funciona. Si queremos hacer lo que nosotros pensamos y no lo que Dios quiere que se haga, la voluntad del hombre no es la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios dice que los que hacen la voluntad de Dios, ellos son los que entrarán al reino de los cielos. Y cabe destacar que esa decisión de Saúl lo llevó a la muerte. En ese momento fue desechado, y ese fue el principio de su caída como rey, porque después ungieron a David y empezó ese proceso de transición en el cual ya a David le tocaba el reinado hasta que ya no iba a ser más rey de Israel. Entonces podemos entender que si tenemos algo en contra de algún hermano, queremos decirle algo, tenemos que actuar como dice la Biblia. Y también es necesario a veces orar para que el Señor nos indique qué hacer. Proverbios capítulo 10, verso 19 dice: en las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. Hay veces que tenemos que reservarnos lo que queremos decir, lo que queremos hacer, y esperar que Dios sea el que obre. Porque cuando Dios obra, Él hace las cosas de una forma perfecta. Hay un proverbio bastante interesante que dice que hay palabras que son como cortes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Cuando nosotros hablamos de nuestro propio corazón, nosotros estamos siendo presos de él, porque la Biblia dice: engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Incluso el propio Pedro, cuando le dijo a Jesús que no sea que esto acontezca, refiriéndose a la cruz, él estaba dejándose llevar por sus sentimientos y no por lo que realmente era la voluntad de Dios, que era que Jesús fuera a la cruz. Y cuando nosotros terminamos por nuestros propios sentimientos hablando de más, lo único que logramos es herir, dañar a las ovejas, dañar a los pastores, dañar a los ministros y a cualquier otra persona que se nos acerque. Y lo más tremendo de todo esto es que en medio de todas esas prédicas acomodadas en intenciones del hombre y no de Dios, hay tantas personas que han sido heridas. Porque hay personas que van a la iglesia a gozarse, a oír una palabra de Dios, y de repente se consiguen que le hicieron una prédica en contra de ellos para querer decirle algo.
Y déjenme decirles que es algo bastante fuerte porque hemos pasado por allí. Nosotros mismos somos personas que le han hecho eso cantidades de veces. No, y hay personas que incluso terminan yéndose al mundo por la vergüenza. Incluso hay muchas veces que ocurren situaciones donde la persona ni siquiera sabía que estaba haciendo algo mal, ni siquiera se tomaron el tiempo de sentarse a hablar con la persona en privado, de hablar. Recordemos que cuando hay una situación, nosotros tenemos que escuchar, ver qué es lo que está ocurriendo. La palabra de Dios dice: no te hagas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Eso quiere decir que nosotros tenemos que medir muy bien nuestras palabras, porque también dice la Biblia que por nuestras palabras seremos juzgados, pero también por nuestras palabras seremos justificados. Sí. Es importante también tener cuidado con esto que también venimos hablando. Es delicado porque muchas personas llegaron a la congregación queriendo ser fortalecidos, queriendo salir gozosos, salieron con los ánimos por los pisos, salieron adoloridos, no se esperaban ese golpe, porque nadie va a una congregación que sea preparado con un escudo, con una espada, con un campo de batalla. No, voy para la casa de Dios, voy a recibir palabras, voy a gozarme con mis hermanos. Y nadie se espera ir y recibir un ataque así, porque aunque las personas que están haciendo la prédica, la cuestión, no lo vean así, es un ataque para la persona. Hay un asunto muy importante, que es que si nosotros no velamos en cuanto a lo que decimos a los otros, podemos terminar haciendo lo que le pasó a Moisés, que es que cuando Dios le envió a hablarle a la peña, terminó golpeándola. Por esta razón, Moisés no entró en la tierra prometida. Un versículo que habla, que se ajusta también a todo esto que venimos hablando, en 2 Corintios capítulo 7, verso 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Si una persona, cuando tú le diste la exhortación y la edificación, lo que hizo fue deprimirse, abatirse y prácticamente lo mataste espiritualmente, es porque probablemente ninguna de tus palabras vino de parte de Dios. Porque Dios, cuando nos exhorta, nos edifica. A mí muchísimas veces me ha pasado que el Señor me ha dado una exhortación e incluso he salido gozosa de la exhortación, porque he sentido como que, oye, ahora sé lo que hice mal, lo puedo arreglar. Pero cuando vemos que hay predicadores y personas que se montan en un púlpito a destruir a otros, y esto es tan terrible que hemos escuchado palabras como hijos del diablo, la que nunca falla, falsos profetas, herejes, jezabélicas, impías, mundanos, cabras, tantos términos que no deberían usarse en un altar para decirle algo a otra persona si no es necesariamente dirigido por el Espíritu Santo. Y yo sé muy bien que Juan el Bautista y el propio Jesús le decían a los fariseos que ellos eran unos hipócritas y que ellos eran hijos de su padre el diablo. Pero ¿saben algo? Él se lo dijo porque él conocía bien los pecados de ellos. Jesús lo sabía todo, Jesús es Dios. Pero realmente tú estás en el papel de juzgar todo el panorama de tu hermano sin siquiera conocer la realidad de todo lo que él está viviendo. Porque lo peor de estas situaciones es que muchas veces nos dejamos llevar por un chisme y ni siquiera nos cercioramos de que lo que estamos diciendo es una verdad. Otro versículo que también se ajusta es el que está en Gálatas 6:1, si no me equivoco, que dice que exhortaba los unos a los otros con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú mismo seas tentado. Si vas a hablarle algo a alguien y no se lo dices con amor, considerándote a ti mismo, puede ser que lo que le esté pasando a la persona se te añada a ti mismo, o seas probado, como también dice en otro lugar, que hay que te firme, mire que no caiga. Es importante que si vamos a hablar y a decirle algo a alguien, hacerlo con la dirección de Dios y no en la carne. También otra cosa importante es que tienes que cerciorarte muy bien que lo que tú estás hablando venga de parte de que, mi amado hermano, si tú estás en un púlpito atacando a las personas, por ejemplo, por usar pantalón, y esa ley la estás poniendo tú y no la estás poniendo Dios, dice la palabra que si un profeta habla y no se cumple lo que dice, es porque el tal no habló de parte de Dios. Y dice que si un profeta no habla de parte de Dios, sea muerto. Es importante porque
¿Por qué menciono esto? Aunque en este contexto se habla de profeta. Porque la verdad es que lo más triste de todo es que no solamente terminan atacando a la persona en el púlpito, sino lo terminan maldiciendo. Terminan lanzándole palabras como: la mujer que usa pantalón se va a quemar, se la va a llevar el diablo con el chamuco y la van a poner en la tostadora. Hermano, no coseche para su propia cabeza juicio, por favor. Otra cosa importante también es que cuando se está hablando en la carne, no en el espíritu, la iglesia no es edificada, y es necesario que la gente sea edificada, los hermanos, para que den fruto, para que haya un crecimiento espiritual, una madurez, y el carácter de Cristo sea reflejado en la persona, en cada uno de nosotros, pues, los hermanos en la congregación, y no simplemente siguen viviendo las vidas como las vivían antes, sino que hay un cambio, una verdadera transformación en la vida de la persona, y esto se hace a través de la palabra de Dios, con edificación, con fortaleza, hablando lo que el Espíritu Santo está ministrando a la congregación, así como el Señor Jesús les dice a las iglesias en Apocalipsis: escuchen lo que dice el Espíritu a las iglesias, y es tremendo eso. Bueno, finalmente cerramos con este versículo: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Podemos entender que si tu prédica, tu mensaje, tus buenas intenciones van inspiradas en alguno de estos, entiende que tu mensaje no proviene de parte de Dios. Antes de irnos, queremos decirte que te suscribas, que le dejes a la campanita y que compartas este video si alguien sabe que lo necesita. No te olvides de orar por nosotros y de seguirnos en el próximo video. Sin más que agregar, que Dios los bendiga.